Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. Su gobierno se caracterizó por una política de unidad nacional y familiar. En esta etapa surge el modelo económico de sustitución de importaciones. Debido a la influencia de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de los bienes mexicanos se elevó, trayendo consigo una elevada tasa de empleo. Debido al hundimiento de los buques petroleros por un submarino alemán, el Potro del Llano y el Fajo de Oro, en mayo de 1942 se declaró la guerra a las potencias del eje. En el gobierno de Ávila Camacho se crea la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, para incorporar a las clases trabajadoras que no encuadran en la CTM ni en la CNC. Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se continúa con el reparto agrario. Aún así, el gobierno empezó a dar preferencia a la industria sobre la agricultura. Se reforma el artículo 3 de la Constitución, del que suprime la educación socialista. Durante la candidatura del presidente Miguel Alemán, el PRM cambia su nombre por PRI en 1946. Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. Fue el primer presidente constitucional civil desde Venustiano Carranza. Con él inicia el civilismo o periodo en que gobiernan presidentes civiles. Con el inicio de la Guerra Fría, la doctrina política da un giro hacia la derecha, expulsando del gobierno, del ejército y del PRI a todos los elementos procomunistas. Se forma el PPS, Partido Popular Socialista. El Estado trata de impulsar a las empresas privadas, lo cual se logra mediante un gasto inflacionario que provoca inestabilidad. Se aceleró la construcción de escuelas, hospitales, dispensarios médicos, presas, mercados, vías rápidas y carreteras. Se construye el Conservatorio Nacional, la Escuela Nacional de Maestros y Ciudad Universitaria. El gobierno gastó mucho en obras sociales, además de que se incrementó la corrupción. Esto hace que funcionarios públicos se conviertan en ricos empresarios. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Surge un nuevo modelo económico, conocido como del desarrollo estabilizador. Se fomenta la industria y la modernización del gasto público. El objetivo era mantener la estabilidad de los precios y la del peso con respecto al dólar. Reforma la Constitución para conceder derechos políticos totales a la mujer, incluyendo el voto. Hay una devaluación del peso frente al dólar. Para impulsar a la industria y a la economía, el Estado recurre al endeudamiento externo. Se forma el CROC, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. El nivel de la vida del pueblo continuó bajando por el alza de precios. El único sector que protestó contra el modelo del desarrollo estabilizador fueron los ferrocarrileros. Adolfo López Mateos, 1958-1964. Durante su gobierno hubo varios movimientos sociales. Está el movimiento magistral, en el que los maestros hacían valer sus protestas al acusar a sus dirigentes sindicales de corrupción y atentar contra sus intereses laborales. El movimiento ferrocarrilero se da por el deterioro del salario, las prestaciones de los trabajadores y la búsqueda por democratizar la vida sindical. El movimiento médico se da cuando los médicos del servicio público exigen mejores condiciones de trabajo. López Mateos busca fortalecer el sistema político y reactivar la economía nacional. Impulsa la construcción de los 3 sistemas de riego más grandes: Papaloapan en Veracruz, Grijalva en Tabasco y Balsas en Guerrero. Construye el Centro Médico Nacional, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo de Historia Natural y la primera parte del anillo periférico. Se crea el ISSSTE y el antecesor de la CONASUPO, la CIMESA, que controló los precios de los productos básicos del campo. El gobierno de Estados Unidos regresa a México el territorio de Chamizal, debido a un cambio en el cauce del río. Gustavo Díaz Ordaz,
1964-1970. Benefició al sector empresarial nacional y extranjero con subsidios y extensiones de impuestos, anulando virtualmente el derecho de huelga y congelando los salarios de los trabajadores. Hizo grandes inversiones en obras de infraestructura como la industrialización de la minería, la expansión de la industria eléctrica, el petróleo y la construcción. Funda el Instituto Mexicano del Petróleo, crea el sistema de transporte colectivo Metro. También otorga la ciudadanía a los jóvenes mayores de 18 años. Se da el movimiento estudiantil del 68, en el que los estudiantes de la UNAM y el IPN se organizaron para pedir respecto a las instituciones educativas. El 2 de octubre se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, donde se da la matanza de los estudiantes. Otros eventos de la presidencia de Díaz Ordaz fueron las Olimpiadas de México 68, para las cuales se construyeron varias instalaciones. También se firma el Tratado de Tlatelolco para utilizar energía nuclear con fines pacíficos. Dentro de todo esto, hubo un aumento considerable de la deuda pública. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Cambió el modelo económico conocido como desarrollo estabilizador. Apoyó la intervención del Estado en la economía, dando a la inversión pública un papel relevante en el futuro económico del país. Crea el Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit. Promulga una nueva ley federal electoral. Crea la credencial de elector permanente. Durante su gobierno hubo algunos movimientos estudiantiles. Impulsó la educación creando la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, el Colegio de Bachilleres, el CONACYT y el Sistema de Educación para Adultos. Les concedió asilo político a los exiliados chilenos a raíz del golpe militar de Augusto Pinochet en Chile. José López Portillo, 1976-1982. La crisis petrolera internacional generada por la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y la crisis política de Irán permitieron que México se convirtiera en el abastecedor internacional de petróleo. Esto permitió al gobierno superar la crisis económica. Se intensificaron las exportaciones, lo que ayudó a dar empleo, pero cuando los precios del petróleo se desplomaron, provocó un endeudamiento y una crisis económica severa. Ante la situación, López Portillo nacionaliza la banca y pone control generalizado a los cambios. Además, solicita al FMI, Fondo Monetario Internacional, un crédito. Crea el IVA, Impuesto al Valor Agregado. También firma en Venezuela el Acuerdo de San José para abastecer de petróleo barato a Centroamérica. Crea el Colegio Nacional de Educación Técnica CONALEP y la Universidad Pedagógica Nacional UPN. Crea el Sistema Alimentario Mexicano SAM para alcanzar la autosuficiencia en la producción de alimentos agrícolas, ganaderos y pesqueros. Elabora 2 canastas básicas de consumo recomendables con los mínimos nutricionales.